Pedro Guevara Pérez. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, titulado con mención honorífica. Es maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico-Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Se ha desempeñado como director de reorganización institucional de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal. Fue agente del Ministerio Público de la Federación y director general de Control de Procesos Penales y Amparo de la Subprocuraduría, especializada en investigación de delincuencia organizada, entre otros cargos. Ha impartido cátedra en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente se desempeña como director general de Control de Procesos Penales y Amparo en materia de delitos federales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República. El tema a desarrollar por el doctor Pedro Guevara Pérez es diferencias en la integración de los expedientes administrativos y penales. El tema número 3. ¿Qué diferencias existen en la integración de los expedientes administrativos y penales? Comencemos por recordar que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un servidor público puede incurrir en 4 tipos de responsabilidades: política, civil, administrativa y penal. Cada una de estas responsabilidades se tramitan en expedientes por separado, son autónomos entre sí. Y una persona puede ser sancionado por 1, 2, 3 o incluso los 4 tipos de responsabilidades. La única excluyente que se debe de respetar es que no se pueden imponer 2 tipos de responsabilidades de la misma naturaleza. Esto es, si en materia administrativa el servidor público ya fue sancionado, pensemos con una destitución o incluso una inhabilitación, en materia penal ya no se le podría imponer esa misma sanción y viceversa. Son autónomas, no están condicionadas una a la otra. La única limitante es que no puede imponerse 2 sanciones de la misma naturaleza. Ahora, los mismos hechos que pueden dar lugar a delitos por hechos de corrupción también pueden dar lugar a responsabilidad y por ende ser sancionados como faltas administrativas graves. Es decir, un mismo hecho puede ser investigado simultáneamente, independientemente, por la autoridad administrativa como por el Ministerio Público y posteriormente ser del conocimiento de la autoridad judicial. A este respecto, el artículo 51 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entrará en vigor a partir del día 19 de julio del año 2017, es decir, se trata de una ley que todavía está en vacatio legis. ¿Qué es lo que nos prevé? Bueno, en su artículo 51 nos habla de las conductas previstas en este código que constituyen faltas administrativas graves. Estas son cohecho, no se trata del tipo penal que se encuentra inmerso en el Código Penal Federal. Puede ser la misma conducta. La redacción es muy similar. Sin embargo, aquí estamos hablando de un cohecho no como delito, sino como una falta administrativa grave. Esto está en el artículo 52. En el diverso 53 encontramos el peculado. Mismo comentario, no como delito, sino como falta administrativa grave. Aquí la idea fue homologar la redacción tanto de los tipos penales como de las faltas hasta donde fuera posible para evitar interpretaciones que pudieran ser contradictorias, evitar cuestiones como que, si por el mismo hecho, en materia administrativa ya se resolvió que una persona no es responsable y por ende no ha lugar a imponerle una sanción, evitar que ese criterio pudiera llevarse al terreno del derecho civil o del derecho penal y viceversa. Por eso es que ahora encontramos también en el artículo 54 de la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas la conducta de desvío de recursos públicos, utilización indebida de información en el 57, en el 58, actuación bajo conflicto de intereses, 59,
contratación indebida, 60, enriquecimiento oculto o bien ocultamiento de conflicto de intereses, tráfico de influencias en el artículo 61, en el 62, encubrimiento y el desacato en el artículo 63. ¿Por qué tenemos una aparente doble regulación en diferentes leyes? Es solo aparente porque ni siquiera ha lugar a pensar en que esté doblemente legislado. Son dos materias diferentes y, de acuerdo a lo que señalé hace un momento, la Constitución establece estos 4 tipos de responsabilidades para servidores públicos: civil, política, penal y administrativa. Por eso es que pueden ser investigadas de manera simultánea, pero cada uno de manera independiente, atendiendo a sus propias reglas. En materia administrativa tenemos determinadas reglas que tienen sus diferencias con la investigación que se lleva a cabo en materia penal. Sin embargo, actualmente, y atendiendo a que estamos viviendo una época de transición, estamos abandonando lo que hemos conocido como sistema mixto o sistema tradicional, para decirlo más fácil, y estamos consolidando la implementación del sistema acusatorio en nuestro país. Por eso es que actualmente coexisten al menos 2 sistemas, el mixto y el acusatorio. Como rezago o resabios del sistema mixto tenemos todavía una gran cantidad de averiguaciones previas que se encuentran en trámite. El Código Federal de Procedimientos Penales contemplaba un procedimiento bajo este nombre precisamente, averiguación previa. La averiguación previa era entonces un procedimiento de carácter penal en el que el Ministerio Público practicaba tantas y cuantas diligencias fuera necesario para determinar si ejercía o no la acción penal. Desde luego que la ejercía si acreditaba 2 elementos como presupuesto: el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. En el sistema acusatorio, en primer lugar, pudiéramos pensar en los acuerdos reparatorios. Por ahora, solamente en materia penal están previstos estos acuerdos reparatorios. Estos, recordemos, son aquellos que celebran la víctima u ofendido con el imputado. Algunos delitos, sobre todo aquellos que admiten el perdón de la víctima u ofendido, o incluso de naturaleza patrimonial, que se hayan cometido sin violencia sobre las personas, por poner algunos ejemplos, admiten que, en atención a la nueva justicia a la que estamos accediendo, la justicia restaurativa en sustitución de la justicia retributiva bajo la cual nos regíamos en el sistema mixto, permite que mediante estos acuerdos se extinga la acción penal. Estos acuerdos reparatorios solamente están contemplados en materia penal, no así en materia administrativa. Los hechos que se investigan. Obvio, los hechos que se investigan en el expediente administrativo solamente son faltas, que pueden ser graves o no graves. La autoridad que lleva a cabo la investigación tendrá que hacer la calificación entre graves y no graves. En cambio, en materia penal, en el expediente se investigan hechos con características de delito, o dicho de otra manera, hechos que la ley señala como delito. Es decir, se trata de los mismos hechos, pero que reciben un tratamiento diferente. El registro de las actuaciones. Esta es más bien una diferencia de forma, pero no menos importante. En el expediente administrativo todavía rige la escritura. Todas las actuaciones las vamos dejando constancia de ellas de manera documentada por escritura. En cambio, en el expediente en materia penal, cualquier forma de dejar constancia es válida. Así, tanto la policía como el Ministerio Público pueden utilizar cualesquier forma de registro que permita constatar
la fidelidad de que esa diligencia se llevó a cabo. Y aunque todavía sigue privando la escritura, el anhelo, la aspiración es que en un futuro mediático podamos utilizar la tecnología, las videograbaciones, las grabaciones, y que no dependamos necesariamente del papel, de la escritura. Las autoridades que intervienen durante la investigación. Esa es otra diferencia también que encontramos entre ambos expedientes. En la integración del expediente administrativo, las autoridades que intervienen solamente son de esta naturaleza, atendiendo a que se están investigando hechos que pueden ser calificados de faltas, graves o no graves. En cambio, en el expediente en materia penal, intervienen autoridades administrativas, sí, como la policía, como el Ministerio Público, pero si recordamos que en el sistema acusatorio, la etapa de investigación, que es lo que se regula, no la carpeta de investigación, esta etapa de investigación está subdividida en dos fases, inicial y complementaria. En la fase de investigación inicial, el Ministerio Público es el que conduce de manera libre, de manera autónoma, la investigación. En cambio, en la fase de investigación complementaria, que comprende desde que una persona queda a disposición del juez de control para que se formule imputación, hasta que se cierra precisamente la investigación complementaria, entonces es fácil advertir que en la investigación de carácter penal intervienen autoridades de carácter administrativo, pero también de carácter judicial, como lo es el juez de control. El proceso, conforme al sistema acusatorio, se inicia con la audiencia inicial y coexiste tanto el proceso como la investigación complementaria a cargo del Ministerio Público. Es precisamente una de las novedades que nos ha traído el sistema acusatorio y es una diferencia muy marcada con la investigación que se lleva a cabo en el expediente administrativo. Otra diferencia que encontramos son las disposiciones que se aplican. Mientras en la investigación administrativa la normativa que nos va a regir es precisamente de esa naturaleza, en materia penal podemos utilizar tanto dispositivos de carácter administrativo como normas estrictamente hablando de derecho penal. Otra diferencia que encontramos es el papel que juega la autoridad investigadora frente a las pruebas. En materia administrativa, la autoridad que lleva a cabo la investigación puede desahogar pruebas, por ejemplo, testimoniales, puede recabar pruebas documentales. En cambio, en materia penal, durante la integración del expediente, entiéndase carpeta de investigación, el Ministerio Público no puede desahogar una sola prueba. Solamente está facultado en el sistema acusatorio para recabar datos de prueba. Entendiendo por datos de prueba solamente la referencia al contenido de los medios de prueba que aún no han sido desahogados ante la autoridad judicial, pero que se advierten idóneos, pertinentes para acreditar un hecho. Es decir, en el expediente administrativo sí se permite que se incorporen pruebas. Es válido que la autoridad investigadora desahogue pruebas. En cambio, en el expediente en materia penal, el Ministerio Público no puede desahogar una sola prueba. La prueba anticipada no la desahoga el Ministerio Público, se desahoga en presencia del juez de control. Por tanto, queda excluida cualquier posibilidad de que se desahogue un medio de prueba en carpeta de investigación. Otra diferencia que se encuentra también atinente a los medios de prueba es que en materia administrativa la autoridad resolutora puede valorar las pruebas que se recabaron durante la investigación de carácter administrativo. En cambio, la autoridad judicial que ha de resolver sobre la investigación que se llevó a cabo en materia penal
podrá valorarlas, pero con ciertas limitaciones. Es decir, mientras la autoridad administrativa puede valorar pruebas, el Ministerio Público no puede valorar pruebas. Y otra diferencia que va de la mano con este comentario es que en materia penal, los datos de prueba, los antecedentes, los registros que han quedado incorporados en la carpeta de investigación no pueden ser tomados en cuenta por el juzgador para motivar una sentencia. Lo que en materia administrativa sí puede ser valorado para resolver sobre la responsabilidad o irresponsabilidad administrativa del servidor público, no puede ser valorado en materia penal. Insisto, todo lo que esté incorporado en la carpeta de investigación, el juez no lo puede tomar en cuenta para motivar su sentencia. Esto si recordamos el principio de inmediación que está a nivel constitucional en nuestro artículo 20, apartado A. Este principio de inmediación obliga a que todos los medios de prueba que deban ser tomados en cuenta para motivar la sentencia tienen que ser desahogados en presencia judicial. Y esa es una diferencia muy marcada entre ambos procedimientos. Otra diferencia que encontramos es el término de prescripción. En materia administrativa, de entre 3 o 7 años para que se extinga la responsabilidad, insisto, de carácter administrativo. Es decir, tenemos términos tasados. En cambio, en materia penal, tenemos que atender a la penalidad de cada delito. Y la regla genérica en materia penal es que la acción penal prescribirá en el término medio aritmético que tenga señalado cada delito. Por ejemplo, si tenemos un delito que tiene una pena de entre 4 y 8 años, el término medio aritmético para que se extinga la acción penal serán 6 años. Pero la regla genérica también es que nunca será menor de 3 años. En materia penal tenemos que atender caso por caso, en materia administrativa tenemos tasados los términos en 3 o 7 años. Finalmente, otra diferencia que encontramos en la integración del expediente administrativo y el expediente en materia penal son los criterios de oportunidad. En materia administrativa no se encuentran previstos y en materia penal sí. ¿Qué son los criterios de oportunidad? Son aquellas situaciones que pueden beneficiar al imputado. Por ejemplo, si aporta información que le permitan a la autoridad dar con el paradero, poder procesar a otros partícipes de mayor nivel dentro de la estructura de una organización, por ejemplo, esta persona que aportó la información puede obtener algunos beneficios, desde descuentos importantes en la responsabilidad, en la pena, o inclusive que no se ejerza acción penal en su contra. Eso, insisto, solamente lo tenemos previsto en materia penal, no así en materia administrativa. Hasta aquí la participación de un servidor